Choques culturales viviendo en Rumanía, parte 2. Hoy quiero hablar de lo que clasifiqué como choques gastronómicos. Empezando por que aquí en Rumanía cuando se desayuna, los romanos te sacan prácticamente todo de la nevera y te lo ponen en la mesa para desayunar. Y entonces como que pican un poquito de todo. No es como en Venezuela que, por ejemplo, bueno, típicamente uno come solamente arepa, o si vas a comer el cereal, comes solamente cereal y ya, y tienes la mesa con colocas en la mesa solamente esa cosa que vas a comer. A cambio aquí no, aquí sacan todo de la nevera y entonces para mí fue como una sorpresa al principio cuando estaba desayunando con romanos ver que estaba la mesa llena de comida. Bueno, yo aquí traté de hacer una ejemplificación, pero mi nevera no está tan llena en este momento, entonces que bueno, solamente le estoy contando. Pero bueno, eso es algo que me llamó muchísimo la atención viviendo aquí. Otro choque gastronómico que yo he tenido aquí o que tuve en Rumanía fue el hecho de cuando se habla de comida o bueno, momentos de comer con rumanos, el darme cuenta de que para ellos tener un pan así untado con algo se le dice sándwich. Al principio, cuando solo hablaba de el sándwich, me imaginaba un sándwich normal hasta que un día me di cuenta de que cuando alguien hablaba de un sándwich se estaba refiriendo era a esto. Para los venezolanos que me estén viendo, por favor, no me vayan a juzgar. Estoy haciendo esto porque justamente esto es un hábito que fue un choque para mí estando aquí en Rumanía, ya que bueno, no sé si todos los rumanos, pero te puedes encontrar con un gran grupo de ellos que se permiten hacer esto cuando comen. Y obviamente esto es un hábito que en Venezuela está extremadamente prohibido, es un símbolo de mala educación, pero aquí hay personas como que lo hacen, no sé. Porque he preguntado y algunos me dijeron como que sí lo hacen, otros como que no. Esto es algo que no puedo decir es exclusivo de Rumanía, es algo que experimenté también cuando estaba viajando en Asia. Y por ejemplo, en Vietnam, cuando tú estás comiendo, tienes que hacer ruido. Si no haces ruido, o sea, hacer ruido cuando tú comes este es un símbolo de que la comida está buena. Entonces, si tú te comes algo y no haces ningún tipo de ruido, quiere decir que no te gustó la comida. Entonces, allá es al contrario, vendría siendo que el símbolo de mala educación es no hacer esto. Entonces, bueno, aquí en Rumanía no estoy segura al 100% de si simboliza tener buena educación o mala educación, pero es algo que también las personas hacen aquí. Y ya por último, en la categoría de choques gastronómicos, o mejor dicho, sorpresas gastronómicas que he podido experimentar aquí en Rumanía, es que aquí acostumbran ellos a comer cebolla verde así directamente. Agarran y le pegan un mordisco así. Mm. La verdad no sé cómo lo pueden hacer. Sí, están comiéndose una sopa y de repente, así como agarran un pedacito de pan, se comen la cebolla. Y no solamente la cebolla, sino también el ají picante. Bueno, yo tengo aquí, este fue el único ají que puedo encontrar en este momento y está un poquito viejo, pero este también es algo que ellos acostumbran a comer con sus comidas normal. Y cuando yo vi eso me quedé así como que, ¿what? Porque en Venezuela normalmente no acostumbramos a hacer esto. Una cebolla así solamente te la vas a comer en una comida. Otra cosa que también me llamó la atención es que, bueno, la manera en general en que ellos comen vegetales, porque también el tomate te lo cortan en varios pedazos y te lo comen así directamente. En Venezuela, por lo general, si te vas a comer un tomate es en una ensalada, pero no puro. Aquí también te puedes comer un pimentón puro. Entonces, fue muy interesante y es como una forma también de abrirle la mente a uno de las posibilidades de las cosas que uno puede comer o sí, de maneras distintas de vivir la vida.
Y ahora quiero pasar a la categoría de hábitos. Y es que hay varios hábitos que tienen los rumanos que para mí, no puedo decir que en realidad fueron un choque, sino más bien como una sorpresa agradable, y los admiro por eso. Siendo el primero que los rumanos son súper puntuales. Tú le dices a un rumano, vamos a encontrarnos el sábado a las 5 de la tarde en X lugar, y el sábado a las 5 de la tarde en ese lugar va a estar el rumano, puntual. O sea, pueden las personas llegarte como máximo 15 minutos tarde. Eso como regla general, la mayoría son así. Y otra cosa es que tampoco necesitan pedirse confirmación constante de si el encuentro sigue en pie o no. Si por ejemplo hoy es lunes y decimos que el sábado nos vamos a encontrar a las 5 de la tarde, no se dice más nada y uno se encuentra directamente el sábado a las 5 de la tarde. No como en Venezuela, que primero que nada, cuando tú dices nos vamos a encontrar a las 5 de la tarde, eso probablemente signifique a las 8 de la noche, y la gente también tiene la costumbre de pedirse confirmación 3 días antes, 2 días antes, un día antes, y el mismo día todavía te están mandando mensajes, mira, entonces, en fin, si nos vamos a encontrar o no. Sí, yo te aviso, bueno, ahí, nunca nada es 100% seguro. Ni que te vas a encontrar con la persona, ni mucho menos la hora en la que se van a encontrar. En Venezuela te dicen, sí, ya tú llegas, si llegas a la hora y le preguntas a la persona en dónde estás, te dicen, sí, sí, ya voy llegando, y resulta que la persona todavía se está bañando y están en su casa. Entonces, bueno, por eso yo admiro muchísimo a los romanos y trato en la medida de lo posible de ser como ellos, de ser puntual y ser una persona responsable. Otro hábito que tienen los rumanos que yo puedo decir fue una sorpresa para mí y que también admiro y trato de aplicar en mi vida, y es que ellos tienen la costumbre cuando van a visitar a otras personas o bueno en su casa, en la entrada se quitan los zapatos y se quedan descalzos por la casa con ya sea pantuflas o en medias. Pero los zapatos de la calle son solamente para la calle y en la casa tienen otras cosas. Y ya por último, en la categoría de hábitos me gustaría agregar que aquí las personas no le tienen miedo a mirarte fijamente en la calle. Aquí son sin miedo al éxito. Yo estaba acostumbrada a que en Venezuela, si tú miras a una persona, te llama la atención en la calle por algún motivo, en el momento que esa persona te mira a ti de vuelta, tú quitas la mirada y haces como que no estabas mirando, te haces el loco. Pero aquí no, aquí la gente te puede mirar así. No te quitan la mirada de encima, si fijo, así tú le devuelves la mirada. Al principio, cuando yo llegué aquí y salía sola, me sentía bastante incómoda y al principio pensaba que tenía algo como que tengo yo, porque la gente se me queda mirando. Pero es simplemente cuando eres un extranjero, cuando te ves un poquito diferente a lo normal aquí, porque no es tan común que hayan extranjeros aquí, pues ellos te van a mirar. Hay incluso rumanos que dicen que a ellos también les pasa cuando, no sé, se ven un poquito diferentes, se visten un poquito diferente a cómo se visten el resto, pues entonces la gente aquí acostumbra a mirar sin miedo al éxito. Ahora podemos pasar a lo que yo llamaría hábitos sociales. Y el primero en esta categoría que me sorprendió o que bueno me incomodó también un poco fue el hecho de que aquí las personas por lo general no tienen la costumbre de saludarse con besos y abrazos como nos saludamos nosotros en Venezuela, que todas las personas que nos encontremos, sean nuestros amigos o incluso conocidos, por lo general te saludas con un beso y un abrazo. Aquí no, entonces cuando yo iba a saludar aquí a los romanos al principio sentía como esa tensión porque yo me iba y me les lanzaba encima a darles un beso, a abrazarlos, y entonces ellos se quedaban así como en choque, como sorprendidos porque no están acostumbrados a eso. Y los abrazos, cuando tú te vas y los intentas abrazar, por lo general, esto no aplica para el 100% de los romanos, hay personas que sí te abrazan, pero bueno, tienes que ser su amigo muy cercano. Pero si no, te van a dar un abrazo así, como que de lejito, así. Y tú sientes la tensión del cuerpo. Mientras que en Venezuela, pues estamos acostumbrados a que nos abrazamos y no nos damos besos con todo el mundo.
Otro hábito o costumbre social que pude observar aquí es que no siempre las personas te van a presentar. Si yo estoy con una amiga y por ejemplo esa amiga se encuentra con otro amigo, no siempre me va a presentar mi amiga a su amigo. Me va a decir, mira, este es mi amigo que es mi compañero de trabajo o lo conozco del gimnasio o una referencia, como por lo general se hace en Venezuela. Que si te encuentras con otra persona o van a hacer alguna actividad juntas, te presentan y uno dice de dónde conoce a la persona o dice más o menos como quién es. Aquí no siempre, sí se puede dar, pero no siempre sucede eso. Entonces, al principio yo me sentí bastante incómoda porque me quedaba como esperando a que me presentaran para hablar con la persona o qué sé yo, si íbamos a ir juntos a alguna parte y no sucedía. Entonces, tienes que tú mismo presentarte. Entonces, al principio yo esperaba a que me presentaran y entonces luego me quedaba así como que me sentía un poquito extraña como compartiendo con la persona, me preguntaba, ¿será que es que no me lo quiero presentar? ¿Será que es que no se supone que yo tengo que hablar con esa persona? Entonces, bueno, la mente empieza a hacerse películas, pero es simplemente que yo creo que la gente aquí tiene más la costumbre de presentarse ellos mismos. Son cosas que uno va descubriendo a través del tiempo, a partir de que va repitiendo la misma experiencia, se va repitiendo la misma experiencia muchas veces. Otro hábito social que he podido observar viviendo aquí es que las personas aquí por lo general no se comparten sus amistades. Me pasó en 2 ocasiones que salí con un grupo de rumanos, que ya son como un grupo de amigos que siempre hacen cosas juntas, y había como una persona que tenía otro grupo de amistades que no era necesariamente parte de este grupo. Y entonces fuimos todos a un evento y estábamos como que todos juntos, pero no revueltos a la misma vez. Fuimos que sí a un restaurante y entonces unos se sentaron en esta mesa de aquí y los otros se sentaron en la otra mesa. Y para mí fue bastante extraño porque estoy acostumbrada a que en Venezuela cuando hay 2 grupos de amistades, por lo general, los 2 grupos terminan integrándose completamente, todos hablan unos con los otros, pero por lo general como que cada grupo se mantiene como que en su propia burbuja. Por ejemplo, en Venezuela es bastante común que si tengo una amistad que me invita a una fiesta, entonces mira, pero yo puedo llevar a mi amigo también, así no se conozcan y pues le presento ahora este amigo es también amigo de este amigo. Aquí eso no pasa tanto. Otro de los, digamos, hábitos sociales que tienen las personas aquí, que para mí fue un gran choque en realidad, es el hecho de que aquí no se le da explicaciones a nadie por nada. Me pasó una vez que íbamos un grupo a la montaña, un grupo de personas, y una de las personas que iba decide cancelar o no ir en el último momento. Ya estábamos todos ahí y como que manda un mensaje y dice, no, yo no voy. Y ya. Y yo, ajá, pero ¿y por qué no va a venir? Yo esperando mi explicación y ya, pero a nadie le interesaba saber por qué no iba, sino simplemente, bueno, no viene y ya. Y para mí eso fue algo como que sorprendente porque yo estoy acostumbrada a que en Venezuela uno se da explicaciones por todo, a uno le gusta dar explicaciones. Si yo no voy a algún lado por algún motivo, razón, te digo, no, porque es que mira que mi gatito, que mi perro, que esto. Y me quedé así como que un poquito, honestamente, con el dolor de no saber por qué esa persona decidió no ir así y ya, de un momento a otro. Y bueno, también me da así como que algo para pensar y contemplar en que, bueno, es a veces bien, a veces no es necesario dar explicaciones y también a veces no es necesario esperar que la gente te explique. Con un simple no, bueno, y ya, no pasa nada. Súper por los rumanos por esa parte. Y ya por último, en lo que podría decir esta categoría de hábitos o costumbres sociales, está el hecho de que el sentido del humor de los rumanos es muy diferente al sentido del humor de un venezolano. Y para mí esto obviamente fue un choque, porque por ejemplo en Venezuela a nosotros nos da risa cuando alguien se cae, cuando alguien se da un golpecito en la cabeza, se da un golpecito en el dedo gordo del pie, en el dedo gordo, en el dedo pequeño del pie y
tú presencias uno de estos eventos y tu primer instinto es reírte, jajaja, y después que te ríes, tú le preguntas a la persona si está bien o no. Y bueno, uno mismo, por ejemplo, si me pasa a mí que me doy un golpe, pues yo misma me río, a mí me causa gracia. En cambio aquí la gente por lo general no. Cuando pasa alguna de estas situaciones que te das un golpecito, a lo mejor te caigas, se activan los rumanos como un instinto protector y todos como que vienen a tu ayuda. Ay, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Te ayudo a levantarte. Y bueno, para mí eso fue un poquito sorprendente. Primero de ver, como que sentir como que el cuidado de cuando me pasara algo a mí, que vinieran todos a mi ayuda. Y también fue un choque cuando yo veía que le pasaba eso a alguien y mi instinto era reírme como que jajaja, alguien se pegó en la cabeza y todos estaban como que preocupados y yo era la única que me estaba riendo. Y luego pasar por sentirme mal, sentirme culpable porque me reí. Entonces como que, ups, me reí y no me tenía que reír. Pero bueno, ya con el pasar del tiempo, ya viviendo aquí, uno se va adaptando. Los rumanos que son cercanos a mí, se han adaptado al hecho de que hay cosas que a mí me dan risa, pues yo me he adaptado que en ciertas situaciones tengo que controlarme y no me puedo reír, cuando puedo me controlo, cuando no, pues bueno, no me controlo. Y bueno, son las cosas divertidas, digamos, de vivir en un país diferente, con una cultura diferente a la tuya. Ahora me gustaría hablar de lo que ya no sería tanto como un choque cultural, sino más bien como una sorpresa cultural con respecto al tránsito. Número uno, aquí cuando vas a cruzar la calle, cuando te paras en el rayado para cruzar la calle, los carros siempre se paran. Si no hay un semáforo, nada más con que te acerques al rayado, los carros se van a parar así tú no tengas la intención de cruzar. Porque aquí los peatones son sagrados a la hora de cruzar la calle. Y para mí eso fue una gran sorpresa porque en la mayoría de los lugares, aunque esto normalmente debería de ser como que la regla general en todos los países, no es así. En Venezuela no es así y en muchos de los otros países que he llegado a visitar, pues tampoco es así. Cuesta un poco cruzar la calle, así estés en el rayado. Aquí es algo muy simple, entonces es como que bueno, un nivel más alto de calidad de vida cuando andas por la calle, porque bueno, vas a cruzar y es inmediatamente, a menos que haya un semáforo, no tienes que esperar nada, sino que los carros se van a parar por ti inmediatamente. Otra cosa que me sorprendió bastante aquí con respecto al tránsito es que los rumanos se toman muy en serio eso de que cuando toman no manejan. Así se tomen una sola cerveza, así solamente se tomen un trago, no van a manejar. Entonces cuando van a una fiesta, en una reunión en la casa de alguien, si están manejando no toman y si van a tomar entonces se llevan una persona que no tome. Y eso es algo que me parece súper chévere, digno de admirar, porque en Venezuela es todo lo contrario, la gente no le para eso y bueno, por eso también hay muchos accidentes de tránsito porque las personas no son como que muy responsables en ese sentido. Entonces, bueno, punto para los romanos. Y otra cosa que me pareció súper interesante en el tema del tránsito es que los rumanos tienen la costumbre, cuando están manejando, de comunicarse entre ellos para avisarse que hay policías y que reduzcan la velocidad. Por lo general hay algunas calles en donde los policías se colocan como escondiditos con un radar para tratar de cachar a las personas que estén manejando más rápido del límite de velocidad establecido en esa calle. Entonces los rumanos se avisan entre ellos, se flashean con el carro a las personas que vienen de la otra dirección o ellos ya vieron los policías, entonces le flashean con el carro y le avisan que hay policías. Eso quiere decir que hay policías y entonces ellos van a reducir la velocidad y van todos lentos en esa parte, ahí todos se van portando bien. Y si no, pues entonces sí como que manejan un poquito más rápido, pero tampoco es como que se exceden demasiado los límites de la velocidad. Un poquito nada más. Y bueno, ya como un bono sin categoría, para mí es como un choque cultural, no sé si entra como que en un choque cultural, una sorpresa cultural, en qué categoría puedo meter esto, pero es algo que me ha llamado mucho la atención, que lo
he podido observar aquí, y es que aquí cuando vas a alquilar un apartamento te lo alquilan ya con todo amoblado, tienes tu cama, tienes televisor, tienes nevera, tienes cocina. Lo único que no te dan son los platos, los utensilios, que si los platos, las ollas, los cubiertos, eso sí lo tienes que traer tú, pero de resto prácticamente no tienes que traer nada. Por el contrario, en Venezuela cuando te alquilan solamente el espacio y no tienes nada y tú tienes que comprar tu cama, todas tus cosas te las tienes que comprar tú aparte. Y entonces me parece como que más normal que una persona que está alquilando eh, se le alquile con todas las cosas ya un apartamento todo amoblado, porque obviamente pues no tienes nada y no te tienes que complicar tanto la vida con que, ajá, y ahora comprarme una cama, comprarte todas esas cosas, como que te quitan ese peso de encima y me parece súper chévere. Otra cosa que me pareció súper chévere aquí, que no existe en Venezuela, y es que las personas, las mujeres cuando salen embarazadas en una pareja, tienen derecho a por maternidad 2 años libres pagos. Le van a pagar el 70 o 80% de lo que es su salario durante esos 2 años por maternidad, después de dar a luz. Y me quedo así como que, wow, es un gran incentivo aquí en realidad para tener hijos, porque en Venezuela, en realidad no estoy segura de cuánto tiempo dan por maternidad, pero sé que no es mucho. No sé si acaso un mes tal vez le darán a las mujeres por maternidad, y luego ya tienen que ingeniárselas cómo hacer con sus hijos y ya vuelven otra vez al trabajo. Y me parece súper chévere que, bueno, que aquí las personas tengan la oportunidad de dedicarle a sus hijos, las mujeres, a sus hijos los primeros 2 años de vida. Aunque no necesariamente tiene que ser la mamá la que tome ese tiempo, también podría ser el papá el que opte por tomar ese beneficio. Entonces sería que la mamá siga trabajando y el papá es el que se queda en casa y cuida del niño durante 2 años y sigue recibiendo el 70 u 80% de su salario, lo que me parece súper chévere. Otro dato curioso o sorpresa rumana, para mí es como una impresión cultural, es el hecho de que aquí los rumanos, muchos de los rumanos hablan español o por lo menos lo entienden, por el simple hecho de que anteriormente se veían mucho novelas mexicanas y colombianas. Y ellos veían esas novelas sin ni siquiera entender nada de lo que estaban viendo, de lo que estaban oyendo, y sin ningún subtítulo. Pero igual se quedaban enganchados, como que no sé, de alguna manera conectaban con la trama, con el drama de la novela. Y a partir de ahí terminaron entendiendo palabras, y bueno, también porque el rumano es un idioma también que viene del latín, entonces creo que eso facilitó su entendimiento y su aprendizaje. Y me parece algo súper chévere, porque por lo menos nosotros vemos siempre películas o veíamos siempre películas en inglés con subtítulos, pero por lo general en Venezuela no se habla español, por eso nada más. La mayoría de personas no hablan inglés. Entonces, me parece eso algo súper chévere por parte de los rumanos, que tengan esa habilidad de aprender un idioma así. Con esto vamos a concluir el video de hoy. Espero que lo hayas podido disfrutar. En el caso de ser así, por favor recuerda darle like, también suscribirte a mi canal y nos veremos en la próxima. Un besito. Chao, chao.